Hola amigos, en esta sección vamos a programar la movilidad de nuestro personaje, ya que si Lobis no tiene colisión con el suelo y simplemente se queda en la animación de Sprite Idle, inactivo. Para crear lo que vendría siendo la movilidad de nuestro personaje, vamos a crear un script que se va a llamar Jackson y se va a guardar en la carpeta personajes. Lo vamos a crear. Y por defecto se crea este modelo que lo entrega Godot para poder dar movilidad a personajes. De hecho, eso sirve y ya nuestro personaje se puede mover y puede saltar. Pero para que nuestro personaje tenga una movilidad un poco más sofisticada o para utilizar las animaciones que hemos grabado en el Animation Player, vamos a mejorarlo y voy a hacerlo más realista. Y también para tener un poco más de control de nuestro personaje al momento de saltar. Así que vamos a ello. En la sección de Jackson vamos a agregar un nodo que se llama, aquí en Animation Player, se llama Animation Tree y de hecho está aquí. Ahora vamos a buscarlo. Animation Tree. Y esto lo vamos a dejar configurado antes de pasar el código de Jackson. Vamos a colocarle nuevo nodo de animación State Machine. Se van a crear estos cubitos. Y aquí vamos a establecer que es este. Y le vamos a asignar un player que va a ser nuestro jugador. Ah, este. Aquí en esta sección vamos a seleccionar nuestro personaje. Debe quedar así. Lo guardamos y vamos a pasar a la code de nuestro personaje. Esto lo cerramos y vemos que esto no lo vamos a utilizar ya que vamos a programar movimiento un poco más realista de nuestro personaje. Para eso partimos con un export. Y en ese export vamos a declarar nuestras variables. Este va a ser un export category que se va a llamar locomoción, que no tiene que ver con la locomoción de esperar el transporte, sino que la locomoción de la movilidad de nuestro personaje. Lo vamos a exportar en una clase y ya verán por qué. Vamos a crear un export bar que se va a llamar speed y este es de tipo float y va a tener un valor de 8. Creamos un export nuevamente y esta va a ser la variable de aceleración. Aceleración que igual es de tipo float y tendrá un valor de 16. Un export y una variable de deceleración y un valor de 32. Con eso listo, pasamos a un siguiente export category que se va a llamar salto. Y vamos a llamar también otro export para la variable altura. Ey, ¿qué pasó aquí? Altura, altura de salto. Salto. Y esto es de tipo float y tendrá un valor de 2.5. Vamos a llamar a otro export y vamos a llamar a una variable control control aire de tipo float de un valor de 0.5. Un bar para velocidad de salto
y tendrá el valor de float. Bien, una vez listo, inicializadas las variables, continuamos con lo que vendría siendo las funciones. Siempre cuando se programen en los scripts, declaren sus variables antes. Eso les va a ayudar a no estar pensando sobre la marcha y no a crear variables que queden volando sin ningún sentido en su script. Así que ahora vamos a llamar a nuestro sprite y lo vamos a seleccionar y arrastrar y apretamos control, soltamos y se crea inmediatamente. Pero a este bar le vamos a llamar sprite, ¿sí? De esa manera. Bueno, seguimos ahora con más variables. Vamos a agregar un comentario y le vamos a poner variables. Bien, ahora vamos a crear la variable de gravedad, que va a ser igual a project settings. Lo bueno de Godot es que te va ayudando sobre la marcha y básicamente tienes que ahorrarte a veces escribir código. Aquí vamos a buscar Physics Default Gravity. Esta opción es para 2D. Vamos a declarar una variable que se llame dirección y va a ser de tipo float. Una vez listo con eso, vamos a pasar a nuestra primera función que se llama ready y ahí en esa función es importante hacer lo siguiente. Vamos a crear una carpeta que se llame autoguardado y en esa carpeta de autoguardado crearemos un script que se llame global. Como tenemos nuestro script acá, a ese script global vamos a escribirle lo siguiente. Vamos a poner una variable que se llame ppt, que va a ser un int y va a tener un valor de 32. A continuación, esta variable global la vamos a configurar para que nuestro proyecto tenga acceso a él. Aquí en esta parte, en globales, nos vamos a autoguardados, aquí, seleccionamos aquí, esperamos y seleccionamos el script que acabamos de realizar. Esta secuencia es importante para tener autoguardados. Cuando tú quieres realizar autoguardados como save file, se crean también archivos para poder guardarlos globalmente. También te ayudan para poner sonidos, para colocar em, distintos tipos de programaciones que quieras a nivel completo de tu juego. Y es como mandar a llamar a un voice. Esto no está funcionando. Creo que se crachó un poco esto. Ey, ahora sí. Bien. Autoguardados y seleccionamos global. Añadimos y ya tenemos nuestro global aquí. Cerramos. Y antes de eso también vamos a... Ah, no, aún no. Vamos a nuestro código de Jacksoncito y vamos a crear la función ready. En ready vamos a agregar lo que sería speed, nuestra variable de tipo float, y la vamos a poner por igual a global.ppt. Aceleración, que va a ser por igual a global.ppt. Pasamos a deceleración, que es el mismo proceso que el anterior. Tenemos altura salto por igual a global
.ppt y pasamos por último a velocidad de salto, que ese sí va a tener otra condición, que se va a llamar square. Square, tenemos altura, salto, por gravedad, por 2. Aquí va un por menos 1. Genial, ya tenemos eso. Ahora, a continuación, vamos a crear las funciones que son referentes a nuestro personaje y para poder darle también animaciones a ella. Bien, las animaciones las vamos a crear con Animation Tree, que nos ahorramos código y básicamente solo utilizamos esta mecánica, ¿sí? Pero acá tenemos que crearle al personaje la indicación de avanzar, ya que este código es un poco más personalizado para que nuestro personaje se vea más natural, ¿sí? Vamos a crear la función correr hacia la izquierda y este va a tener un sprite, no, un speed no, va a tener un sprite que vendría siendo este y le vamos a decir a nuestro personaje que se pueda girar hacia la izquierda y a la derecha. Para eso vamos a arrastrar nuestro código acá y le vamos a asignar a Jackson ese script, ¿sí? Eso nos faltó hacerlo desde acá porque lo creamos aquí. O creo que no, no recuerdo. Bueno, ahora sí, está asignado. Ese sprite, entonces, va a ser punto flip-h igual a true. Y para la siguiente función vamos a tener un correr hacia la derecha. Bien, seguimos entonces con la función que es de correr hacia la derecha, que va a ser igual a, va a ser un sprite, no, un sprite no, un sprite, punto flip igual a false. Bien, con eso ya estaríamos lista nuestra función de la izquierda a derecha para que nuestro personaje pueda hacer esto. Pasamos a la siguiente función, vamos rápidamente con un buen ritmo, que se va a llamar correr. Correr va a tener una dirección y esa dirección va a ser de tipo float. Entonces dirección va a ser igual a dirección. Creamos la próxima función que es función saltar. Saltar tendrá un if, entonces is on the floor is on floor va a ser velocity punto x. No, ese es velocity punto y igual a velocidad de salto. Y aquí nos equivocamos y va así. Bien, entonces, con eso listo. Ah, esto va así. Por eso marcaba. Con eso listo, pasamos a la otra función que es función de tener salto. Va a ser un if velocity. Vamos a separar estos para que no se vea tan desordenado. If velocity.y
de esta manera. Igual a cero. Bien, con eso listo. Vamos a seleccionar todo esto, clic izquierdo, y vamos a crear una región del code que se va a llamar public method. Con eso listo. Ahí sí, nos comimos una ya. Bueno, con eso listo, vamos a seguir con la función que es de Physics Project y ponemos lo siguiente. If sí, entonces aquí va una dirección igual a -1, correr hacia la izquierda, el if, hey, este no lleva dos puntos. ¿Por qué no? Ah, me faltó aquí el dos puntos. Ahora sí. Bueno, ahora sí debería tomar, correr hacia la izquierda y el if. Ah, esto va así, chicos. Ahí sí. Estaba troleando. Ponemos dirección nuevamente. Igual a 1. Ah, nuevamente nos olvidamos de dos puntos. Corre a la derecha. Agregamos otro if, otra condición de que si estamos en el suelo, entonces esta función aún no se va a crear, por eso va a marcar como si no existiera o como lo va a marcar en rojo, como no definida. Física suelo y le agregamos dentro el parámetro de delta. Una condición en else, dos puntos, y física aire. Esta tampoco no la hemos creado esta función y la vamos a crear a continuación. Y vamos a utilizar este amiguito que está suelto aquí y lo vamos a dejar acá. Con eso tendríamos listo nuestra función de physical process. Pasamos a crear la función ahora sí de física suelo. Y como le pasamos los parámetros de delta, esto se vuelve a escribir aquí. Vamos a escribir una condición en física suelo que va a ser la siguiente. Velocity.x igual a move toward velocity.x,
0, deceleración por delta. Saltamos y colocamos otra condición de elif de velocidad. Va a ser igual a 0. Un sync. Y le ponemos una dirección. Este va a ser igual a otro. Y le agregamos velocity.y. Va a ser igual a else, en caso de. No, pero aquí tenemos que colocar lo siguiente. Move toward velocity, como dirección por speed, coma, aceleración por delta. Revisamos que el código esté bien y seguimos con la siguiente condición, que es un else. Velocity.x igual a move. No, ese no. Move toward velocity por punto x, la dirección, coma dirección, y esa dirección va por speed, coma deceleración por delta. Vamos a revisar el código. Aquí nos indica algo. Que física aire aún no está invalid vector operador. Vamos a revisar eso. Move to where. Ok, veamos. Está bien. Aquí en el if velocity nos faltó agregar el coma x. Aquí igual. Por eso nos indicaba error. Ahora que tenemos listo eso, vamos con la función de física aire. Y bueno, va a ser básicamente lo mismo que el anterior, con la misma dinámica de programación. If, entonces utilizamos una condicional, si no, is on floor, dos puntos, velocity.x, no, este es punto y, más igual a gravedad, por delta. If dirección, dos puntos, colocamos velocity.x
No, aquí creo que es punto... Sí, es punto X. Igual a move toward velocity.x, coma, dirección por speed, coma, aceleración por control aire. Ese control aire le vamos a poner un por delta. Con eso tendríamos listo lo que vendría siendo el code de nuestro personaje para darle movilidad. Sin antes olvidarnos de colocar aquí un move and slime. Bien, tenemos listo nuestra constante, una global, guardado en auto guardado. Y vamos a crear una carpeta que se llame script. Y ahí vamos a guardar todos los scripts de nuestro juego para tenerlo más ordenado. Y aquí en nuestro personaje, pero vamos a mundo, vamos a crear un nodo que se va a llamar jugador. Y a ese jugador le vamos a agregar el script. Y lo vamos a guardar acá. Abrir. A ver. Aquí. Y lo guardamos. Este script lo vamos a modificar para poner lo siguiente. Vamos a poner un onReady var personaje. Personaje guión bajo get parent as character body 2D. Esto no lo vamos a utilizar y lo vamos a quitar. Y acá me faltó esto. Bien, vamos a colocar la entrada de acciones, que sería un func, una función de tipo input. No, de init no. Este está perfecto. Input event. Input event. Ese está bien. Vamos a poner un if event is action. Sí, pero aquí en ese is action no es is action solo, es is action preset. Y a ese preset le vamos a agregar la palabra clave que va a ser saltar. Ya vamos a programar las teclas. Vamos a hacer este pequeño paso antes para poder definir unas teclas en específico para lo que vendría siendo saltar, moverse a la izquierda y a la derecha. Personaje.saltar. Guardamos y vamos a la siguiente, que es un if event .is action release saltar. Personaje detener salto y ¡pum! Ahí estamos. Y el último que vamos a programar vamos a cambiar lo que vendría siendo este func process. Lo vamos a quitar y vamos a poner una variable que se llame dirección, que va a ser igual a un input.getAxis.
Y a eso le vamos a agregar un correr a la izquierda, y un correr a la derecha. Esto va a ser un personaje punto correr. Dentro colocamos la dirección. Y con eso estaríamos listos. Y ahora sí vamos a revisar que no tengamos nada. Sí, está bien. Vamos a revisar acá en mapa de entrada. Y vamos a crear una nueva acción que se va a llamar correr hacia la izquierda. Añadimos correr a la derecha y saltar. Bueno, esto es más fácil. Vamos a programar la tecla de saltar. Evento. Claro. Obviamente no me iba a tomar ese, pero vamos a buscar la tecla de space. Cámara nosotros. Ah, esto no sé qué le tiene, pero bueno, vamos. Teclas de teclado. No está tomando. Ahora sí. Tampoco. ¿Qué es esto? A ver. Donde mouse. Eh, Hay algo que está mal con esto. Vamos a crear de nuevo. Correr a la izquierda. Correr a la derecha. Añadimos. Ah, ese proceso vamos a hacerlo. Sí. Saltar. Claro, creo que fue por eso. ¿O no? No, hay algo raro con esto. Vamos a cerrarlo, el juego, y lo vamos a volver a abrir. Como si se hubiese agotado la opción del key del teclado para escoger la letra A, la D y el space. Vamos nuevamente. Y ahora sí tenemos las teclas que necesitábamos. Se había timado el Godot, pero a veces estas cosas pasan. Simplemente la mayoría de los errores en programación son por no actualizar o... Sí, la mayoría es por no actualizar el juego. Correr a la derecha, que va a ser la tecla D. Saltar, que va a ser la tecla de espacio. Tenemos que fijarnos que sea del teclado, sí. Guardamos. Cerramos y ya podemos probar nuestro personaje con la mecánica de moverse y saltar. ¡Wup! Genial. Ahora le vamos a dar animación a nuestro personaje, pero eso lo vamos a ver en la siguiente sección.